Les doy la bienvenida a Ciencia Bíblica Católica. Mi nombre es José Aníbal Blanquicet y hoy vamos a tocar un tema que genera también mucha polémica. Hace algunos meses una amiga me llamó y me dijo: mira, José, lo que pasa es que algunas personas me dijeron que estaba mal llamar padre al sacerdote porque la Biblia lo prohíbe. Bueno, yo comprendí de inmediato que se refería al capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, en el verso 9 y siguientes. Bueno, le di una explicación bastante superficial y ella comprendió afortunadamente, y según iba a ir y se lo iba a comunicar a estas personas, explicándoles por qué le podíamos decir padre al sacerdote. Hoy quisiera profundizar en el tema para que más personas tengan acceso a esta información, que seguramente nos acercará más a católicos y estos miembros de denominaciones que critican particularmente esto de la Iglesia Católica. Lo primero que hay que decir es que 1399 veces llama la Biblia Padre a una persona diferente de Dios. 172 veces en el Nuevo Testamento y 1227 veces en el Antiguo. Vamos a mirar algunas de esas citas y comprenderemos pues que no hay ningún misterio en llamar Padre a las personas. La primera cita bíblica y también la primera vez que aparece la palabra Padre en la Sagrada Escritura es en el Génesis capítulo 2, 24. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Ese es Adán y Eva en el paraíso antes de la caída. Génesis 17, 1 y siguientes. Vamos a tomarlo desde el verso 3. Cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Ya es el Señor quien llama padre a alguien. Vemos como el mismo Dios llama padre a una persona, entonces parece que no está prohibido. Tercera cita. Este es del libro primero de Samuel, en el capítulo 19, verso 1 y siguientes. Pero Jonatán, hijo de Saúl, que amaba mucho a David, le mandó el siguiente aviso: mi padre Saúl te busca para matarte. Ese es el momento en que Jonatán intercede por David. Vamos con los Salmos. Una cita, unas palabras verdaderamente hermosas. El Salmo 26. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Lucas 2:48, en labios de la Santísima Virgen María. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo andábamos buscándote llenos de angustia. Ahora es la Virgen la que al parecer está pues violando un mandato bíblico. Continuemos. Este es ya el Señor Jesús, el joven rico. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahorita ya está, si lo tomamos de forma literal, como está en 23:9, entonces es Jesús el que se está contradiciendo. Pasamos ya a San Juan, capítulo 8, verso 44. Jesús nuevamente, y escuchen esto: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. El Señor Jesús ya llamando padre a Satanás. Y vamos con la última cita sobre la que regresaremos más adelante. Es San Pablo ya, Primera de Corintios,
capítulo 4, verso 15, dice de la siguiente manera: pues aunque como cristianos hayáis tenido 10.000 pedagogos, no tenéis muchos padres, he sido yo, por el Evangelio, quien os engendré en Cristo Jesús. San Pablo, entonces, nuevamente, si tomamos este verso de forma literal, pues violentando un mandato bíblico. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay que analizar el texto de Mateo 23:9. Miren, está en uno de esos momentos, de tantos momentos, donde comparte de forma íntima con sus discípulos y los apóstoles, y les dice: vosotros no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Debo aclarar que previo a esta intervención de Jesús, a estas palabras, el Señor les está hablando sobre los fariseos y los escribas, los está criticando. De hecho, este capítulo es muy fuerte. Más adelante veremos al Señor Jesús diciendo: qué ciegos estáis, que es más importante la ofrenda. Ay de vosotros, guías ciegos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Las invectivas de Jesús. Les está hablando a sus discípulos sobre los escribas y los fariseos. A ver, Padre, en este momento, en esta época, era un título honorífico, aparte pues en el sentido de progenitor. Es un título honorífico que se atribuían los escribas y los fariseos. Nosotros recordamos que Padre es el que pone las normas en una casa, y sobre todo en Israel. En Israel el Padre representaba todo, incluso al mismo Dios, que es Padre. Pues entonces, aquí Jesús, para ir directamente a la parte, Jesús no está prohibiendo que se le diga Padre al sacerdote, porque no existían en ese momento. El sacramento del sacerdocio se va a instituir solamente en la última cena. Por ahora los curas católicos no existen. Y tampoco, como es evidente, está prohibiendo que se le diga Padre a los progenitores, porque si fuese así, entonces estas 1399 citas bíblicas pues dijeran otra cosa, ¿cierto? Y acabamos de escuchar cómo se menciona esa palabra sin ningún tipo de restricción. Lo que está prohibiendo el Señor Jesús, y en el contexto del pasaje, es que los discípulos, la iglesia cristiana, se llamen padres entre ellos en sentido legal. Es una paternidad legal, me explico. Los fariseos y los escribas se llamaban a sí mismos padres, como lo he dicho, pero era un título honorífico que les atribuía distinción y los llenaba de soberbia. Además, ellos mismos habían puesto una cantidad de leyes que las imponían como si viniesen directamente de Dios. Están estableciendo leyes como padres, leyes supuestamente divinas. Moisés solamente había dejado 10 mandamientos y luego se había multiplicado. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe Jesús con estas palabras directamente? Está aclarando que solamente Dios es Padre en sentido que puede establecer normas divinas. Dios es la única fuente de la verdad religiosa. El primer punto de eso. En segundo lugar, está está protegiendo, está aconsejando a sus discípulos contra el sentimiento de soberbia que les causaría llamarse padres entre ellos, padres siempre en sentido legal. Quitar ese sentimiento de soberbia al que estaba
asociado esa palabra, o de ostentación, al que estaba asociado la palabra Padre. Y en tercer lugar le está diciendo a los fariseos y a los escribas que ellos no son los propietarios de la doctrina, sino que son solamente administradores. Anteriormente les había dicho, iniciando el capítulo 23, les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Sentarse en la cátedra significa hablar con la autoridad de. Y continúa: haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Pues les dice con eso, en tanto que sean transmisores de la doctrina de Moisés, de esa doctrina original, pues escúchenlos. Pero las que ellos le pusieron, todos esos añadidos y que dicen que vienen también de Dios, a eso no hagáis caso. Entonces el Señor lo que está preservando, vuelvo y lo digo, a sus discípulos de ese sentimiento de soberbia al que está asociado la palabra Padre. Y es en esencia la explicación sobre este pasaje. Así que tranquilos, pueden seguir diciéndole Padre al sacerdote, a su papá, que la Biblia no lo prohíbe. Y termino con esto. Han llegado a tal extremo, a veces los pastores, que uno escucha a estos fieles diciendo: feliz día de los papás, no feliz día del padre, sino feliz día de los papás, porque pues se supone que la Sagrada Escritura lo prohíbe. Entonces hasta esos extremos hemos llegado. Muy bien, con esto terminamos. Cualquier duda, pregunta, por favor en los comentarios, y con el mayor de los gustos vamos a proceder a aclararlo. Hasta un próximo programa.